Buenos días, Vanessa, Fátima, Samu. Aquí estamos para empezar a explicar a David Hume, el segundo de los filósofos que vamos a ver en esta tercera evaluación. Ya sabéis que son Descartes, Hume y Kant. Los tres son representantes de lo que se llama la filosofía moderna y que de alguna manera están muy vinculados unos con otros y son un poquito las raíces de nuestra mentalidad, a pesar de que habitualmente os suele costar. Es una cosa que es mi experiencia desde hace años y siempre me llama la atención, pero todos me decís lo mismo, que os cuesta. En realidad son tres pensadores que son muy lógicos dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que, bueno, pues probablemente chocan con el sentido común. Y eso nos lo hace, nos cuesta ponernos en su cabeza, ponernos en su lógica. Ya os dije también cuando hablábamos de Descartes en clase que los tres, Descartes, Hume y Kant, parten de la idea de hacer una filosofía, podríamos llamar científica. Es decir, tomando, en el caso de Descartes, las matemáticas como modelo para la filosofía, en el caso de Hume y de Kant, la física. Quieren hacer una filosofía que sea segura, que sea cierta, que de alguna manera que sirva para la unidad del género humano, que es un ideal de la Ilustración, la unidad del género humano. Todos unidos por el conocimiento y todos con el fin del bienestar, de la paz, etc. En ese sentido es muy moderno, ¿no? Kant es un precursor de la globalización. Bueno, pues vamos a ver la presentación de Hume y a partir de la presentación de Hume lo vamos explicando. Un momentito. Os comparto mi pantalla y vamos a ir viendo la presentación. Nos vamos a encontrar en Hume dos temas, como en todos los autores que estamos estudiando. Fijaros que en Platón y Aristóteles el primer tema es la teoría de la realidad. Empiezan por el conocimiento de la realidad. Descartes da un giro y empezamos por la teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque unos buscan la verdad, otros buscan la certeza, la seguridad. Este es David Hume, ahí tenéis, ya veis cómo está situado prácticamente casi en todo el siglo XVIII, es decir, centrado, digamos, en el siglo XVIII, un pensador escocés, fue diplomático, aunque él lo que quería era triunfar con sus libros. El más importante es el Tratado de la Naturaleza Humana. A Hume se le considera como el máximo representante del empirismo inglés, que es una corriente de los siglos XVII y XVIII, pero que tiene antecedentes en el siglo XIV, con Occam, por ejemplo. No sé si quizás hablando de Tomás de Aquino o estudiando a Tomás de Aquino os ha salido Occam. Son dos pensadores que tienen su influencia en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política. Esto lo vais a ver en el contexto histórico-filosófico. No me voy a detener aquí, ¿vale? Fijaros que Descartes y Hume son como dos polos extremos. Y Kant lo que va a intentar va a ser sintetizar, unir a los dos. Es muy curioso, ¿no? Por eso siempre he querido que estudiáramos los tres en la misma evaluación. Descartes es racionalista. ¿Qué es verdadero? Lo que nosotros podemos entender con claridad y distinción. Lo evidente. Lo evidente, pero desde el punto de vista de la razón humana, ¿no? El conocimiento sensible es sospechoso. No es fiable hasta que
una vez que ha llegado a la existencia de Dios le garantiza o le da garantías de que uno se puede fiar de los sentidos. Y en el otro polo está el empirismo de Hume. Pero son dos manifestaciones de la Ilustración de Descartes. No está en la época de la Ilustración, pero la mentalidad es la misma. La mentalidad es que avanzando por el conocimiento, con el progreso de la ciencia, conseguiremos la unidad del género humano, conseguiremos el bienestar y la felicidad de todos los seres humanos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver entonces con calma, relativa calma, qué es eso del empirismo, cuál es la teoría del conocimiento de David Hume. Punto de partida, que la única fuente de conocimiento son los sentidos. Siempre os insisto en que tengáis muy claro que hay dos modos de conocimiento: el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual o racional. Tenemos los sentidos externos e internos y tenemos el entendimiento o la razón. Y luego vamos viendo en cada uno de los filósofos cómo van pues tirando a un lado o al otro o intentando conciliar los dos modos de conocimiento. Bueno, en el caso del empirismo, que por eso se llama empirismo, solo la experiencia, empeiría en griego es el conocimiento sensible, es la percepción, es fuente de conocimiento. Por eso Hume llama percepción a todo lo que tenemos en la mente. Descartes le llamaba idea a todo lo que tenemos en la mente. Hume le llama percepción, porque es lo que entra por los sentidos. En el cuadro aquí, este cuadro lo tenéis que tener muy claro y también es una pregunta de examen habitual, porque es como muy básico, muy central en la teoría del conocimiento de Hume. Tenemos percepciones, los elementos del conocimiento que él llama, ¿no? ¿Y qué tenemos en nuestro conocimiento? Impresiones e ideas. Pero fijaros que las ideas no son del pensamiento, son ideas de la memoria e ideas de la imaginación. En este cuadro no aparece por ningún lado el entendimiento, no aparece la razón. De hecho, en algún momento Hume dice, la imaginación o entendimiento, llámesele como se quiera, es decir, identifica el entendimiento con la imaginación, con un sentido. Pero todo nuestro conocimiento empieza por las impresiones originales, que él llama también impresiones de sensación, las sensaciones. Sensaciones de cualidades primarias, como las que tengo por el tacto, las sensaciones de la vista, en el sentido de que me informan de el volumen, de la figura, etc. Están las sensaciones de las cualidades secundarias, que son pues, el olfato, es decir, los olores, el gusto, los colores, que son subjetivas. Las cualidades primarias son objetivas. Mira, esto pesa tanto. Mientras que un olor me guste o que un sabor me guste, eso es relativo, subjetivo a cada uno. Y entre las impresiones de sensación, las originales, incluye también placeres y dolores. Esto es un síntoma claro de lo que venimos hablando en Descartes y en Hume, que lo que yo conozco es lo que tengo en mi cabeza, es lo que tengo en mi mente, en mi conciencia. Y ahí está todo. Y todo eso son impresiones originales, o secundarias o ideas. Pero no hay otra cosa más. ¿Qué son las impresiones secundarias? Pues toda la afectividad. En esta época todavía se habla de pasiones, como a lo largo prácticamente de toda la historia de la filosofía, para hablar de la afectividad, para hablar de las emociones y de los sentimientos, se utiliza el término pasión, ¿no? Los afectos es algo que nos pasa, no es algo sobre lo que nosotros somos activos, nos pasa. ¿Y por qué se llaman de reflexión? ¿O por qué se llaman secundarias?
Porque para Hume primero tiene que haber una sensación de placer o una sensación de dolor. No podemos sentir ira, no podemos sentir miedo, no podemos sentir deseo o aversión si primero no hay una sensación de placer y de dolor. Pues cuando uno ha experimentado un dolor, por ejemplo, uno se ha quemado con una cerilla, eso se queda en el recuerdo y secundariamente, posteriormente, cuando vuelva a encender una cerilla, tendré precaución, tendré miedo, miedo ligero, pero será miedo. Es otra emoción diferente. Ya no es solo placer, ahora es miedo. No solo dolor, perdón, sino miedo, ¿no? Con el deseo pasaría lo mismo, ¿no? Si siento placer al comer una fruta que no conocía, pues me acordaré y cuando vuelva a verla, la desearé. Bien, entre estos elementos, la única diferencia que hay es la fuerza, la vivacidad, dice Hume, con la que se encuentran en nuestra mente. No hay otra diferencia. No hay más complicaciones en nuestro conocimiento. No hay que distinguir entre sensaciones, percepciones y luego los conceptos, el pensamiento, el razonamiento. No. Todos son impresiones y la huella que las impresiones dejan en la memoria y en la imaginación. Nuestros recuerdos, nuestras imaginaciones, son huellas de lo que hemos percibido, de lo que hemos captado por los sentidos y de los placeres y dolores que hemos sentido. No hay más fuerza, perdón, no hay más diferencia que la fuerza, que en la intensidad, ¿no?, que tiene. Lógicamente, una impresión, es decir, una sensación que uno está teniendo en este momento, estoy tocando el portátil. Pues esa impresión es fuerte, es vivaz, lo percibo claramente. Si ahora aparto las manos y lo recuerdo, más si pasa un tiempo, pues entonces tendré una imagen, tendré un recuerdo pues mucho más débil, incluso confuso con el tiempo, de algo que ahora es fortísimo, ¿no? ¿Y cuándo una idea es verdadera? Pues cuando se corresponde con una impresión. Este es el criterio de verdad y el criterio de certeza para Hume. Cualquier idea que tengamos, cualquier cosa que esté en nuestra memoria o en nuestra imaginación, será verdadera si se corresponde con una impresión. Es decir, tendré que comprobarlo, tendré que confirmarlo. Si no, no puedo admitir como verdadero. Esto es un sueño, esto es realidad. Bueno, pues si compruébalo, ¿no? O sea, si tienes la idea de que en el cajón de tu despacho tienes chocolate, pues abre y mira, ¿no? ¿Qué hay? Pues verdad. ¿Que no? Pues la idea era falsa. Por supuesto, las imaginaciones fantasiosas, como nunca se corresponde con una impresión, pues ya sabemos que no son verdaderas. Bueno, esto es básicamente es así de sencillo, podríamos decir, ¿no? No sé si es sencillo, pero en fin. No sé si se entiende fácil, sencillo es. La cuestión está en que esto luego tiene unas implicaciones pues muy graves, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no? En primer lugar, la crítica que hace Hume del principio de causalidad. Recordar la teoría de las 4 causas de Aristóteles. Como para explicar las cosas tenemos que mencionar, conocer o investigar sus causas. La noción que tiene Aristóteles de ciencia es una explicación por las causas. Eso es lo que hacen las ciencias, se supone, ¿no? Que ante fenómenos de la naturaleza o fenómenos humanos busca las causas. ¿Esto por qué? Os contaba en otra clase que no hemos grabado cómo la diferencia que hay entre un científico y un señor que tiene mucha experiencia de lo que sea. A veces llama la atención la gente mayor cómo se sabe las medicinas y para qué sirve cada una, ¿no? O sea, si le cuentas que te pasa esto o que te pasa lo otro, te pueden recetar casi, ¿no?
No pueden firmar, pero desde luego decir, tómate esto, tómate el otro, lo van a decir. Pero estaba pensando, por ejemplo, en toda la medicina natural, ¿no? Entonces, la que practican no médicos, no científicos, sino pues la gente que tiene experiencia en hierbas y en los efectos de las distintas hierbas. Pues, ¿cuál es la diferencia entre una persona que atiende o que atiende, no solamente atiende, ¿no? Sino que es un experto en hierbas y un médico? Pues el conocimiento de las causas. El conocimiento de las causas, que el médico o el químico te va a poder decir por qué esta planta, el hinojo, tiene este efecto positivo sobre el cuerpo, mientras que el que tiene esa experiencia simplemente cuenta la experiencia, transmite una experiencia, pero no sabe el por qué. Entonces, importantísimo principio de causalidad. Los niños, ¿no? Siempre os digo lo mismo, ¿no? En cuanto un niño empieza a pensar, dice, ¿y esto por qué? Porque eso es una necesidad humana, no solamente científica. Esto es muy grave, esto es muy serio. ¿Y cuál es esta crítica que hace Hume? Pues él lo que dice es, nuestra experiencia de la causalidad consiste en que nosotros contemplamos dos fenómenos que son contiguos en el espacio y en el tiempo. Es decir, se da a la vez, os ponía el ejemplo, bueno, os ponía el ejemplo porque lo pone él, del fuego y del calor, ¿no? Y de cómo, bueno, pues uno enciende la chimenea si se quiere calentar y si se aleja, pues siente más frío, si se acerca, siente más calor. Hay una contigüidad, ¿no? En el espacio, en la cercanía y también en el tiempo. Si se está produciendo calor, hay combustión. Ahora, no ayer, ¿no? Ni mañana. Al fenómeno, que es primero, le llamamos causa, al efecto que es segundo, le llamamos efecto. Tercer elemento y clave, cuando decimos que el fuego produce calor, que la combustión produce calor, entendemos que hay una conexión necesaria. Es decir, si encendemos fuego, vamos a producir calor. Si queremos tener calor, tenemos que encender la chimenea, ¿vale? O poner la calefacción. Pero hay una conexión necesaria. Entendemos que hay una conexión necesaria. Si no, no le llamaríamos causa y efecto, sino casualidad. Claro, el asunto es que a esto hay que aplicarle pues el criterio de verdad que acabamos de ver, que una idea, por ejemplo, la idea de conexión necesaria, es verdadera si le corresponde una impresión. Y es tan fácil, aunque cuando lo digo ponéis cara rara, como plantearse una conexión necesaria, ¿qué forma tiene? ¿De qué color es? ¿A qué huele? ¿Es áspera o es suave? Es decir, claro, las impresiones son sensaciones. ¿Es placentera la conexión necesaria o es dolorosa? Esas son las impresiones originales. Eso es lo que entra a nuestro conocimiento. Esos son los elementos del conocimiento de los cuales partimos, ¿no? Pues si nosotros no podemos decir de algo, de una idea, que tiene este color o tiene el otro, o que tiene este tamaño, o que pesa tanto, si no le podemos asignar ninguna sensación, es que es una idea falsa. No existe conexión necesaria si no la vemos, si no la tocamos, si no podemos decir tiene estas cualidades. Entonces, el principio de causalidad se nos va a la basura. No tiene un valor, se dice, ontológico, real. El principio de causalidad solo tiene un valor psicológico para nosotros, para nuestra mente. ¿Y en qué consiste ese valor? Pues en que nosotros cuando vemos que dos impresiones, dos fenómenos, es decir, dos conjuntos, si queréis, de impresiones, como el fuego y el calor, se repiten y se repiten una y otra vez,
Pues entonces nosotros nos acostumbramos a que después de este fenómeno venga este otro fenómeno, que después del fuego en la chimenea viene el calor. Entonces crea un hábito, el hábito es fundamental en la filosofía de Hume. Se crea un hábito que es una tendencia cada vez más fuerte, según se repite la experiencia, para evocar el otro elemento. Percibo la chimenea, aunque la vea a 10 metros, y ya lo asocio con calor, y si quiero sentir calor me acerco. Para la ciencia esto es un desastre. Para la ciencia esto significa que no hay posibilidad de leyes científicas, ni la ley de la gravedad, ni las leyes de la termodinámica, ni nada, porque no puedo hacer una afirmación que tenga valor necesario y universal. Es decir, que no pueda ser de otro modo y que además valga para todos los casos. No puede ser, porque siempre nuestra experiencia es contingente. Ahora estoy sintiendo calor, ahora estoy sintiendo frío, ahora siento este placer o siento este dolor, pero ahora, porque cualquier afirmación que yo pueda hacer la tengo que confrontar continuamente con la experiencia, con las impresiones. Entonces, ¿las ciencias qué son? ¿Qué es la ciencia? Fijaros que, claro, estábamos diciendo desde Descartes, ¿no?, que la ciencia nos va a salvar al género humano, que vamos a alcanzar el bienestar, la felicidad. Bueno, él distingue entre dos tipos de juicios, es decir, dos tipos de afirmaciones, de asignación de un predicado a un sujeto. Esto es un juicio, ¿no? Sujeto y predicado. Entonces, las cuestiones de hecho son las cuestiones de experiencia, las cuestiones que dependen de la experiencia, lo que percibo en cada momento. Claro, y acabamos de decir que son contingentes, porque ahora puedo decir, hace sol, miro por la ventana y veo que hace sol, ya, pero hace 12 horas no era así y dentro de un tiempo no será así. Eso es contingente, eso es una afirmación, hace sol, que no es necesaria. No es que no pueda ser de otro modo, que siempre haga sol, no, es contingente. Claro, es una afirmación que hago y que aumenta el conocimiento. Algo que no sabía antes, ahora lo sé. Y eso es una ventaja en principio para la ciencia, que aumente el conocimiento. Pero, sin embargo, tengo que estar confrontando continuamente. Es como si pregunto la hora, ¿no? Y claro, pues ahora son las 12:48. Pero dentro de un minuto ya no son las 12:48. Y por otra parte, están las relaciones de ideas, el otro tipo de juicios, que son las relaciones que establecemos de manera lógica entre un sujeto y un predicado. Entonces, claro, esas afirmaciones, por ejemplo, el todo es mayor que sus partes, o todas las afirmaciones de las matemáticas, pues son relaciones de ideas. Se llaman tautologías porque el predicado ya está incluido en el sujeto. Cuando digo Europa, ya estoy incluyendo Francia y Alemania y España, Italia. Entonces, claro que el todo es mayor que la parte, pues sí, claro. Es una aclaración que yo hago, porque eso ya estaba implícito en la idea de Europa, ¿no? Y claro, son estas relaciones de ideas, son ciencias formales, como la lógica, como las matemáticas. Quiere decir que no me aportan conocimiento sobre la realidad. Por muchos cálculos matemáticos que haga, no voy a saber si tengo que comprar café o no tengo que comprar café. Si hay 4 botes o paquetes de azúcar o cuántos tengo en casa y cuántos tengo que comprar. Las ciencias naturales son las ciencias que se basan en cuestiones de hecho, las ciencias formales se basan en relaciones de idea. Y no hay más. Claro, teniendo en cuenta que en el caso de las ciencias naturales no voy a poder aportar nunca leyes universales. Hombre, pero si yo veo
que todos los mirlos son negros o que todos los cuervos, digo lo de mirlos por lo del mirlo blanco, por la expresión de mirlo blanco, ¿no? Cuando uno dice que ha encontrado un mirlo blanco, quiere decir que ha encontrado algo extraordinario, porque los mirlos son negros. Pero claro, es una afirmación que desde el punto de vista del empirismo de Hume no tiene sentido. Yo no puedo saber si todos los mirlos son negros a no ser que los vea todos. Si los he visto todos, entonces podría hacer. Voy a contar un chascarrillo para hacer más llevadero el asunto, ¿no? El tema. Es de otro empirista, también inglés, Popper, inglés o británico, perdón. Karl Popper, ¿no? Y entonces plantea lo que se llama, Bertrand Russell. Los dos son ingleses y de la misma calaña, pero son dos personas distintas. Bertrand Russell cuenta la siguiente historia para que se vea que la inducción no es válida. La inducción, por eso se llama el problema de la inducción, consiste en que yo, a partir de la observación de casos particulares, luego saco una ley general. Pues veo, aunque no vea todos los mirlos negros, los que he visto ya son suficientes. Todos los mirlos son negros. Pues no vale. No vale ¿por qué? Entonces cuenta la historia de un pavito, de un pavo, que llegó a una granja, le llevaron a una granja, y claro, le habían dicho a este pavo o pavito, una cría, vamos a decir, de pavo, ¿no? Le habían dicho, pues que los hombres somos muy malos, que nos comemos a los pavos, que los matamos. Entonces, claro, estaba aterrorizado cuando llega a la granja, ¿no? Entonces llega el granjero, el pavito no sabía dónde meterse, y resulta que el granjero le da de comer. Le pone pienso para comer, pienso o lo que sea, ¿no? Bueno, gran sorpresa. Pero el segundo día ocurre lo mismo. Y el tercero ocurre lo mismo. Y el tercero ocurre lo mismo. El granjero se ocupa de él y de darle alimento. Entonces, claro, para el pavito la experiencia es, me han engañado. Los hombres son buenos, nos cuidan, nos dan de comer. Y cada vez que van aumentando los días y van pasando las semanas y los meses, cada vez su experiencia es, en principio, un apoyo más fuerte para su idea de que los hombres son buenos y les dan de comer. En realidad, no es eso lo que ocurre. No es que cada vez que pasa un día se confirme la hipótesis de que el hombre es bueno y le da de comer, y le atiende y le cuida. Es al revés. Cada vez que faltan menos días para Navidad, aumenta la probabilidad de que el pavo acabe en la cazuela. Entonces, este es el problema de la inducción, que la usa tanto la ciencia, ¿no? Observo y de la observación saco conclusiones. El sol saldrá mañana, pues ya llegará mañana y ya lo veremos. Esto sigue teniendo implicaciones, por ejemplo, sobre la noción de lo que es un concepto. En la teoría clásica, vamos a tomar como referencia a Aristóteles, el concepto es la representación mental de la esencia, ¿no? El concepto de mesa, el concepto de libro, el concepto de árbol, bueno, el concepto de agua. Pues es lo que es el agua, lo que es la mesa, lo que es, ¿qué es esto? El concepto es, vamos a decir, el fruto de nuestro entendimiento que abstrae y que capta la esencia de las cosas. Para Hume no hay entendimiento, no hay razón, el concepto no es eso. ¿Qué es un concepto? Un concepto es un nombre, un concepto es una etiqueta, en todo caso. Un concepto es simplemente una imagen que uno tiene de mesa, una imagen concreta que uno tiene de mesa en la cabeza y que le sirve pues, para hacer la representación de todas las mesas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de mesas, pues a la cabeza le viene una imagen concreta, una imagen particular de una mesa, que tiene esa función universal de representación que me sirve para representar a toda una serie de objetos que son semejantes, que se parecen,
pero que desde luego tienen muchas diferencias. Pero bueno, les pongo un nombre común, es lo que se llama nominalismo. El concepto no es más que un nombre, no es más que una etiqueta. Yo a estos objetos que se parecen más o menos, porque entre la mesa de mi despacho y una mesilla de noche hay unas diferencias, puede haber muy grandes, ¿no? Bueno, pues, pero le pongo un nombre común y de esa manera ordeno mi experiencia, ¿no? De alguna manera la controlo mejor. Claro, un concepto que es, vamos, comúnmente utilizado es el de sustancia, ¿no? La sustancia. ¿Qué es la sustancia? La realidad. La realidad que es en sí, decía Aristóteles, ¿no? Y en esa sustancia inciden luego los accidentes. Esta sustancia, que es una rosa, pues tiene un color. Esta sustancia tiene unas hojas, unas de un color, otras de otro. Esta sustancia, que es la rosa, huele de esta manera o huele de esta otra manera. Ahora está aquí, luego está allá. Ahora se le han caído unas hojas. Suponemos, ponemos por debajo, sustancia es lo que está debajo, suponemos que hay algo, un sujeto rosa, en el cual se soportan los accidentes. Pero claro, la sustancia es precisamente lo que nosotros ni vemos, ni olemos, ni gustamos. Por los sentidos nosotros captamos las formas accidentales. La sustancia es algo a lo que llegamos a través del entendimiento. Como hemos suprimido el entendimiento, nos quedan solo los accidentes, sin ningún sujeto, sin ningún soporte debajo, sencillamente porque no lo veo, porque no lo capto. Es como pensar, esto es lo que, digamos, la otra consecuencia unida, conectada con lo anterior, yo no soy el yo de 12 años o el de 2 años. No tengo ninguna base para afirmar que yo soy el mismo Fernando que aquel de 2 años o ese que veo en una foto que tiene 25. Porque el yo, vuelvo a repetir, ¿qué forma tiene? El yo es la conciencia, el yo es el alma, el yo es el sujeto personal. ¿Y quién es ese yo? Yo toco mi cuerpo, yo veo mi cuerpo, os veo a vosotros, pero el yo, suponemos en virtud del poder de asociación de la memoria, dice Hume, una causa permanente que la sustente y unifique a través del tiempo. Lo suponemos nosotros, porque no somos más que un conjunto de sensaciones, de ideas, de percepciones unidas por la memoria. La memoria mantiene, ¿no? Retiene un conjunto de sensaciones a las que digo, ese soy yo. Cuando pierdo la memoria, dejo de ser yo. Esa sería la conclusión, ¿no? He perdido la memoria, pues ya no soy yo. Hay películas, antes os hablaba de Memento, o también a propósito de Henry, por ejemplo, que es un abogado que pierde la memoria y tiene que reconstruir su personalidad. Y la reconstruye de una manera totalmente diferente a como era anteriormente. Y en Memento el protagonista no tiene memoria, ¿no? En fin, le dura, pues no sé si minutos o horas, ¿eh? pero se desconecta, digamos, ¿no? Entonces, claro, ¿quién es? ¿No? ¿Quién soy yo? Si no sé, si no recuerdo, ¿no? Si no tengo recuerdos. Bien, y por último, la última de las consecuencias, ¿no? del planteamiento de Hume sobre el conocimiento es que yo solamente conozco de las cosas exteriores a mí, podría incluir mi propio cuerpo, pues lo que yo percibo, eso que él llama el fenómeno. Fenómeno es lo que aparece, ¿no? El origen etimológico griego, ¿no? Fainómeno es lo que veo, lo que capto, lo que percibo, ¿no? Lo que a mí me aparece en mi mente. Pero, ¿qué hay detrás? Pues no tengo ni idea, porque yo solamente tengo conocimiento del fenómeno, de lo que me aparece, pero de lo que me aparece a los sentidos, ¿no? Eso es lo que se llama fenomenismo. Por cierto, que
en los apuntes veréis que he seguido otro orden, ¿no? Pues no os inquietéis, yo creo que lo vais a entender bien, ¿no? Que sí, en fin, que siguiendo el hilo de lo que os explico ahora, aunque en los apuntes siga otro orden, lo vais a captar bien todo. No sé si ha quedado alguna duda. No. Las dudas aparecerán cuando os pongáis a estudiarlo, ¿vale? Y veáis la complejidad. Pero yo os insisto, intentar meteros en su cabeza. Intentar meteros en su cabeza y seguir el hilo del razonamiento. No solamente entender esta idea, sino esto, con esto, con esto, con esto lleva aquí, después aquí. ¿De acuerdo? Pues quedaremos, como hemos hablado antes, quedaremos un día de la semana. Procuraré que sea el miércoles. A ver si puede ser el miércoles a las 4. ¿De acuerdo? Vale.